estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Romper el futuro. Es tu porvenir. Es tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Hable el Pueblo. Siempre es un placer estar con ustedes para el análisis y el debate de los diferentes temas de la jornada. Hoy tenemos temas polémicos, sin ninguna duda. Pero vamos a empezar bien informados. Yanina tiene las noticias de la jornada. Yani. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, nos vamos rápidamente a conocer las noticias más resaltantes de hoy. Tras una larga reunión, el ministro de Economía, Alonso Segura, garantizó que tanto él como el alcalde de Lima hallarán mecanismos para reencauzar la reforma del transporte y adecuarla a la normatividad legal. Los presidentes del Perú, Ollanta Humala, y su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, dieron por iniciado el segundo gabinete binacional, en el que se analizan temas en materia de gobernabilidad, crecimiento económico, seguridad y asuntos fronterizos. La primera dama, Nadine Heredia, deberá responder ahora por el presunto delito de usurpación que investiga la 23ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, que citó al congresista Omar Chejade para que brinde su declaración el 11 de noviembre. El juez Jesús Manuel Soler Rodríguez es investigado por la Oficina de Control de la Magistratura por presunta falta de imparcialidad, al haber intervenido en el proceso de amparo interpuesto por Alan García contra la megacomisión, teniendo vínculos con el APRA. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. Señores, vamos a ver cuál es el primer tema en la jornada de hoy. Tiene que ver con un punto básico para el desarrollo de nuestro país. Aquí tocamos temas de fondo, ¿no es cierto? Y nuestro panel analiza temas de fondo y de gran importancia. Consideramos que la descentralización, sin ninguna duda, es un tema para permitir el desarrollo de nuestro país. Vamos a ver cómo hemos titulado el primer tema hoy en Hable el Pueblo. La descentralización como una realidad inconclusa. Recordemos que este tema de la descentralización se crea en el año 2002 por ley, ¿no es cierto? Hace muchísimos años más que se hablaba de descentralización. Hace más de 50, 60, 80 años, no sé. Ya nuestros panelistas lo hablarán. Pero digamos que en cuanto a ley, se crea el 8 de noviembre del año 2002, que fue aprobada por el Congreso de la República, y el 16 de noviembre se promulga la ley. Inmediatamente después se va a las elecciones, digamos, se nombra las elecciones para los entonces presidentes regionales. La pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Por dónde debemos encaminar? ¿Está bien encaminado? ¿Está mal encaminado? ¿Qué tenemos que hacer? Harold Álvaro nos acompaña esta noche. Bienvenido, Harold, un gusto. Buenas noches, José, gracias por la invitación. Efectivamente, el tema de la regionalización es un tema relativamente nuevo. Recordemos que es a partir de la década del 60 que ya empieza esto a tomarse como una cuestión de Estado en la que los gobiernos empezaron a preocuparse porque se divida este tema pues en gobiernos, efectivamente, como mencionaste, nacional, regional, hasta llegar a los gobiernos locales. Antes, el Perú ha sido siempre un país centralista. Lamentablemente, a pesar de que tenemos una ley que organiza esta regionalización, seguimos siendo todavía un país centralista y de repente el problema está porque pretendemos descentralizar desde el centro. O sea, pretendemos que esto funcione haciéndolo todo todavía desde Lima. Entonces, por eso es que no funciona todavía este tema de la descentralización y por eso es que siguen teniendo como líderes estas regiones a personas que no están del todo preparadas y que no tienen capacidad para poder gestionar el dinero que cada región recibe durante cada año. Don Julián Cortés, ¿cómo está? Bienvenido al programa. ¿Qué piensa usted? Buenas noches a todo el país. Bueno, yo creo que se ha avanzado bastante en el campo de la descentralización. Sin embargo, el gobierno central sigue manteniendo fuertemente
la capacidad de decisión en la inversión pública. De tal manera que el 85% del presupuesto nacional y de las decisiones las toma el gobierno central y solamente deja el 15% para que sea ejecutado y tomado en cuenta por los gobiernos regionales, que son 24, 25 gobiernos regionales que deberían tener un presupuesto importante. Se les ha transferido el logotipo. Ustedes son gobiernos de descentralización, pero la verdad es que seguimos siendo centralistas. Y tal como dijo Harold, efectivamente falta de capacitación para los líderes, que en la práctica algunos no son tan líderes, sino son caciques que manejan en forma centralista también para sus regiones, manejan los presupuestos. Por ejemplo, Arequipa, por decirle, el gobierno regional de Arequipa concentra la mayor parte de la inversión pública de ese lugar en el entorno de Arequipa, en el centro de Arequipa. En el centro de Arequipa, pero las provincias alejadas están totalmente abandonadas. O sea, funciona un centralismo. Exacto. En el lugar, ¿no? Inclusive en las regiones funciona el centralismo. Funciona el centralismo. Ahora, hay quienes discuten, Harold, don Julián, que eso de convertir las regiones en realidad no fue pensando en descentralización, porque hoy escuchaba a un especialista, que ojalá podamos tener el video dentro de unos minutos, decir, hemos confundido descentralización con regionalización, ¿no? Y hemos convertido a los departamentos en regiones, dándoles alguna otra cosita por ahí, pero sin nada de fondo. Y se hablaba de macroregiones. ¿Qué piensan ustedes de las macroregiones? Lo que pasa es que se confunden los términos. Descentralizar en realidad debería ser democratizar de mejor manera, y para esto otorgarle funciones a estos gobiernos que están más allá de Lima y que tienen sus propias necesidades y que deberían de ser, digamos, gobernados por autoridades que conocen esa problemática, pero que se ha confundido completamente todo. ¿Por qué? Hubo un tiempo, en la década de los 80, inicios de los 90, en el que se pretendió hacer lo que acabas de mencionar, esto de las macroregiones. Entonces Piura, por ejemplo, era la gran región Grau, que era Tumbes, Piura, que estaba dividido en 3 subregiones: la subregión Tumbes, la subregión Luciano Castillo y la subregión Piura, tal como el departamento. Pero esto no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Como dijo el señor Cortés, porque dentro de estas regiones hay un centralismo. ¿Dónde se quedaba el capital de la región Piura? En Piura. A Tumbes, ¿qué llegaba? Poco o nada. Entonces esto como que no estuvo bien administrado y finalmente abortó y volvimos a tener departamentos. Recién en el 2002, en el gobierno de Toledo, es que se aprueba esta ley de regionalización en la que al departamento le cambiaron de nombre. Exacto. Entonces, sería prudente que se hagan estas macroregiones, pero de acuerdo a las necesidades históricas que responden a cada determinado territorio, en el que pues no tengamos 24 regiones, con los recursos en realidad desconcentrados totalmente. No hay planes de acción o no hay estrategias para poder gobernar estos lugares, y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una especie de país desmembrado, un país con islas, un país desordenado. Y en el 2005 se intentó inclusive que la población decía sobre las macroregiones, ¿no es cierto? Se hizo un referéndum sobre las macroregiones y la gente en su mayoría dijo, Manancancho, no queremos macroregiones, no. Bueno, sí es cierto, pero cuando se crearon las regiones, las 25 regiones, el gobierno de entonces no consultó a nadie, las creó por decreto, así. Hágase las regiones y punto. El APRA aprobó, hágase las regiones, y entonces, como no se consultó a nadie, se creó sobre la base de los departamentos, ¿no? Pues bien, no se consultaron. Entonces, cuando no se consulta, seguramente pues ocurren estos hechos. Y la vez que se consultó, hubo una politización extrema, de tal manera que el APRA quería seguir controlando las regiones, ¿no? Por otro lado, vea usted, se descentraliza con recursos económicos. Si no hay recursos económicos, ¿cómo se pueden construir carreteras, hospitales, puertos, aeropuertos, etcétera? El gobierno central, el gobierno que está en Palacio de Gobierno aquí en Lima,
sigue manejando las carreteras nacionales, sigue manejando los hospitales, sigue manejando los puertos, los aeropuertos, de tal manera que no le consulta nada a las regiones, no le consulta si a ustedes les falta un aeropuerto, necesitamos un puerto allí, no, va y construye el puerto, ¿no? Entonces eso creo que hay que superarlo en cierto momento, porque si vamos a transferirle la capacidad de gobernar y de manejar sus recursos naturales a las regiones, hay que transferirlo de tal manera que ellos tengan sus propios recursos, puedan gestionar y además puedan integrarse con otras regiones. Han habido algunos intentos de integrarse, por ejemplo el caso de Ancash, que quería en cierto momento integrarse con Ucayali, de tal manera que eso sea una integración, de tal manera que esto sea una integración que va por cuencas, digamos, ¿no? Ahora, hay quienes también, y eso hay que reconocerlo, se convierten desde tradiciones históricas en casi irreconciliables en nuestro país, ¿no es cierto? Y hace difícil el tema de hay enemistades. Hay enemistades. Y hay otros que lo ven por tema de riquezas también, ¿no? Porque hay regiones ricas en canon y hay regiones que no tienen nada de canon, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a tener que dar de mi canon a esta región? ¿No? O sea, ahí se no crea un poco el produce? tema de las envidias y este tipo de cosas. Ahora, el tema también es que para que el tema de la regionalización haya funcionado, habría sido en realidad el modelo histórico que debió de implementarse desde una especie de demanda social articulada. Pero este proceso de regionalización no responde a un sistema de demanda social articulada, sino más bien es todo lo contrario. ¿Qué ha habido acá? Se ha demarcado territorios de acuerdo a una confluencia de voluntades políticas, que es totalmente distinto. O sea, una cosa es la voluntad de 2 o 3 señores, dueños de partidos políticos que hicieron ofertas en campañas electorales y que tenían que cumplir con el tema de la regionalización, sin importar la real demanda de estos lugares. Entonces, ahí es donde empieza la gran crisis del tema de la regionalización. Y al final, ¿a qué llegamos? ¿O a dónde aterrizamos? A que el Perú tiene un plan nacional de desarrollo que no puede, digamos, manejarse articuladamente con gobiernos que de por sí adentro están desarticulados. Y esa es la respuesta que deberían darle en realidad los analistas y los especialistas para que esto pueda caminar de otra manera. Hay quienes responsabilizan, don Julián, al SNIP por el tema de que no se ha conseguido una adecuada descentralización. La descentralización no es sentida por la población. La población no participa de la descentralización. De tal manera que no la hace suya. La gente, los pueblos no la hacen suya. Y hasta se han formado sindicatos de gobiernos locales a través de la REMURPE, ¿no? De una organización de municipalidades. Después también se ha formado otra especie de sindicato de gobiernos locales, o sea, de municipalidades locales, a través de lo que se llama la mancomunidad. Por ejemplo, todos los distritos que van de Cañete hasta Yauyos, en la cuenca del Cañete, han formado su mancomunidad. ¿Para qué? Para presionar al gobierno regional con el propósito de conseguir recursos, ¿no? Hay sindicatos. En consecuencia, la participación de los ciudadanos y de las instituciones públicas no viene dándose con eficiencia dentro de los gobiernos regionales. Vamos a ver un informe que ha preparado Juan José del Castillo sobre este tema de la descentralización. Adelante. El problema es que el objetivo es la descentralización y la gente se ha concentrado en el tema de regionalizar. Entonces lo que se ha hecho es transferir competencias a tres niveles de gobierno, el departamental, el provincial y el local, ¿no? O el regional si se quiere, porque ahora es lo mismo. Se han creado 26 regiones donde eran departamentos. Bueno, digamos que falló el tema de la regionalización y ahora lo que se quiere es potenciar el sistema para que la descentralización funcione bien. En realidad, lo que se ha hecho es
a tontas y a locas se ha transferido funciones llenando unos documentos y no certificando verdaderamente, y por otra parte tampoco el gobierno central ha ayudado a capacitar a las entidades a las cuales certificaba. Muy bien, estamos escuchando a alguien que ha participado además del tema de la descentralización, como es el señor Abusada, un especialista en el tema. Y él un poco decía lo que habíamos comentado aquí, ¿no? Hay muchos que han confundido la descentralización con la regionalización. ¿Qué le parece lo que ha dicho el señor Abusada, don Julián? Bueno, creo que efectivamente tiene razón. Se han confundido los términos y seguramente se ha confundido también la desconcentración. La desconcentración de la riqueza en el país. Mire, usted hablaba acerca de los fondos que reciben algunos gobiernos regionales. Hay gobiernos regionales que tienen gran cantidad de recursos porque en su ámbito hay pues yacimientos mineros, caso de Ancash, por ejemplo. Y hay otros que no lo tienen. Caso de Lambayeque, por ejemplo. Lambayeque no tiene esos recursos mineros que tiene Ancash. Y entonces la parte más importante de los recursos económicos van hacia Ancash o hacia Cajamarca o hacia otras regiones que tienen lo que se llama el canon minero. Muy bien. ¿No? Eso hay que arreglarlo, en cierto modo, arreglar la distribución del canon minero para que sea equitativo en el país. Muy bien, según el panel, don Pedro Gamio, es un gusto que esté con nosotros, doctor Gamio. ¿Cómo ve usted este tema del proceso de la descentralización? ¿Ha fracasado? ¿Está por un buen camino? Bueno, la descentralización ha sido política, no ha sido económica. El mensaje del sabio Pulgar Vidal, que nos sustentó con profundidad la importancia de 8 regiones transversales en el Perú, no se ha cumplido. Hemos creado caciques locales y una disputa por obtener más recursos que en su mayor parte no son bien ejecutados. Salvo algunas importantes excepciones, en general la gestión de los gobiernos regionales no es la mejor. Tenemos buenas lecciones, Moquegua es una de ellas. Moquegua le ha ganado a varios ministerios. Mucho, ¿no? Creció muchísimo. Le ha ganado a varios ministerios en ejecutar correctamente los fondos del canon minero para optimizar el rendimiento, por ejemplo, de los niños y niñas en la escuela pública. Qué bueno. No todos los gobiernos regionales pueden ser satanizados, pero lo que sí se necesita es reforzar, por ejemplo, la meritocracia. No es posible que no haya una carrera pública, no es posible que no haya profesionales que continúen la gestión más allá del cambio del grupo político del presidente regional. Y otro elemento importante es la inexistencia de una participación directa de las comunidades en los beneficios que dan los tipos de canon. Yo creo en esa idea que las comunidades pueden, bajo la figura de las unidades ejecutoras, pueden recibir recursos y hacer obras directamente, con cargo al canon. Eso hoy la ley no lo permite. Y todo se concentra en distritos y provincias. Yo conozco de cerca el problema de los pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso del Cusco. Los pueblos indígenas, a pesar de 10 años de explotación del gas de Camisea, han recibido poco y siguen sufriendo problemas de falta de agua potable, de falta de condiciones que no tienen coherencia con la tremenda bonanza que ha significado 10 años de explotación del gas, porque toda la manifestación de estos recursos se hace urbana y se repite el centralismo de Lima en el Cusco. Eso es algo de lo que estábamos comentando también. Se repite efectivamente el centralismo de la gran capital en las regiones, ¿no es cierto? Tenemos a presidentes, ahora llamados gobernadores, que están peleados con el alcalde provincial. El alcalde provincial está peleado con los alcaldes distritales. Entonces hay una especie de cadena de desarticulación que finalmente perjudica tremendamente este tema que es vital para poder desarrollarnos como país y que nos pone de espaldas a ese gran plan nacional al que me referí inicialmente, porque no tenemos, digamos, la ruta, o la ruta la tenemos, pero no tenemos, digamos, el consenso como para poder caminar juntos hacia ese desarrollo que debería de tener cada región. Pero hay otro tema también.
hablamos de que la región tiene su presupuesto y hablamos de que la región o los gobernadores, muchos de ellos no tienen capacidad para poder gestionar ese presupuesto, no tienen capacidad para poder gastar ese presupuesto. Pero sin embargo la región también debería generar sus propios recursos. O sea, si hubiese un diálogo, como lo dice el doctor Gamio, con las comunidades, entonces pueden haber proyectos autogestionarios que vayan más allá de estar siempre dependiendo de eso que el Estado le tiene que dar como partida presupuestal. Entonces, ahí los líderes regionales es donde deberían de apuntar para poder trabajar de otra forma y mirar con otra visión lo que debería ser un verdadero proceso de regionalización. Vale decir, los gobiernos regionales carecen esencialmente de proyectos, por eso es que no pueden invertir. Algunos llegan a invertir 60%, 70% de su presupuesto, ¿no? El único gobierno que gastó el 100% de su presupuesto ha sido el gobierno de Lima, el gobierno regional de Lima Provincias. Los otros gobiernos siempre llegaron hasta 70, 80%. Sí, pero el problema no es solamente no tener proyectos, la calidad de los proyectos. Exactamente. Yo no veo, por ejemplo, que las unidades estas de posgrado, escuelas de negocios, se puede perfectamente hacer un acuerdo que los proyectos sean diseñados, evaluados dentro de estas primeras escuelas de negocios que tiene el Perú. Son por lo menos 5 muy competitivas, donde están los mejores profesionales del país de distintas profesiones. Ese banco de proyectos va a ayudar a un enfoque transversal de la gestión de cada región y en segundo lugar, algo muy importante, se va a ver que los recursos son ejecutados. No es posible que haya carencias de servicios básicos. La calidad del servicio de energía, por ejemplo, es mucho mejor en Lima que en el interior del país. Eso no guarda coherencia. Tengo que irme a un corte, doctor, tengo que irme a un corte porque así nos lo obliga la pauta. Pero a regresar tenemos más de estos temas aquí en Hable del Pueblo. Continuamos.